Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier, soy neurótico anónimo y hoy tenemos el segundo paso que nos dice en su encabezado que llegamos a estar convencidos de que solamente un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Bueno, creo que el encabezado es bastante fuerte si lo comprendemos, porque admitir que no hemos tenido sano juicio en los actos en los que nos hemos visto involucrados, pues es una acción que requiere análisis para poder llegar a estar convencidos de eso. Aunque muchos de nosotros, con solo recordar el pasado, lo que hemos hecho y lo que nos han hecho, pues nos damos cuenta de que no hemos obrado con sano juicio en muchos de nuestros actos. Ahora pues vamos a continuar con lo que hemos estado trabajando. Ya vamos en el párrafo número 12 de este taller, y la mecánica del taller, o bueno, esta o dinámica del taller. Se trata de que se lee el párrafo que tiene un número, que en este caso es el 12.0, y al finalizar el párrafo, la lectura del párrafo, se hacen las preguntas. El párrafo puede tener de una a varias preguntas, y en cada pregunta se hace un paréntesis, se hace la pregunta, se hace un paréntesis y se solicita a 3 voluntarios que deseen responder a esta pregunta de acuerdo al párrafo. Pero si quiere responder con su opinión personal, tendrá 3 minutos para hacerlo, cada uno de las 3 participantes. Hoy, Marta nos apoya en la lectura de este paso y al mismo tiempo coordina las preguntas. Así que cuando quieran responder, pueden levantar su mano para, para que Marta pueda verlos y darles vialidad. Bueno, dicho esto, adelante Marta, por favor. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Marta Lorena. Soy neurótica en recuperación. Muy contenta de poder estar aquí prestando hoy este servicio, agradecida con mi poder superior. Como dijo Víctor, entonces vamos en el punto 12. Vamos a volver a leer el párrafo y a continuar con las preguntas. Dice así. También nosotros cuando niños nos apartamos de nuestra fe. La presunción de la juventud nos perjudicó. Desde luego que nos alegrábamos de que el hogar y la enseñanza religiosa nos hubieran proporcionado ciertos valores. Todavía teníamos la seguridad de que deberíamos ser honrados, tolerantes, justos y hasta cierto punto ambiciosos y trabajadores. Creíamos que nos bastarían esas simples normas de conducta y decoro, a medida que el éxito material,
basado en estos atributos comunes comenzó a favorecernos, creíamos que estábamos ganando el juego de la vida. Esto nos estimulaba y nos sentíamos felices. ¿Para qué molestarnos con abstracciones teológicas y deberes religiosos o preocuparnos por la condición de nuestras almas aquí o más allá? El aquí y el ahora nos bastaban. El deseo de triunfar nos guiaría, pero los desequilibrios emocionales nos ganaron la partida. Finalmente vino la caída y nos dimos cuenta de que un golpe más nos dejaría fuera de combate para siempre. A continuación leeré la pregunta que seguía, que dice así: ¿cuáles fueron las consideraciones que teníamos para alejar la fe de nuestros padres? Repito la pregunta. ¿Cuáles fueron las consideraciones que teníamos para alejar la fe de nuestros padres? Como dijo Víctor, tendremos 3 participaciones para dar su opinión o su experiencia personal. Ánimo, compañeros. ¿A quién le gustaría dar su opinión? Buenos días, compañeros. Bueno, pues en mí, para perder la fe en mis padres, fue a partir de la muerte de mi madre, donde ahí perdí mi sano juicio, porque yo creía que yo tenía una familia muy bien constituida, falsa creencia, donde mi padre era dizque muy fiel con mi madre, y fue todo lo contrario. Y eso me pasó en mi proceso de recuperación en el que estoy en mi comunidad de CODA, y ahora que estoy en neuróticos, me doy cuenta que vengo de unos padres muy enfermos, pero por esos días yo no tenía la comprensión, ni tenía el conocimiento, ni tenía, pues menos iba a tener pues como ese sano juicio con ellos. O sea, yo perdí mi sano juicio. Yo tenía un sano juicio con ellos porque yo los tenía perfección, pues los tenía endiosados, y creí que era mi poder superior. O sea, la parte humana de ellos, pues con esa dirección de esa parte humana. Esa es la respuesta que les puedo dar. No se escucha. Ya terminó. Marla, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, Pía ya había dicho que que ese era su comentario. Bueno, a mí me cuesta responder esta pregunta porque, porque como habla de que nos alejamos de la fe de nuestros padres, yo me pongo a meditar si mis padres tenían algún tipo de fe. Y como mi padre fue alcohólico y mi madre muy neurótica y también fue alcohólica y codependiente, pues nosotros no, o sea, en casa no se veía nada de hablar de Dios o de ir a la iglesia.
no había nada de eso. Por eso me cuesta decir, ¿por qué te alejaste de la fe de tus padres? Sé, lo único que yo tengo en mi memoria de un recuerdo que vaya relacionado con algo a lo que mi mamá invocaba, mi mamá ponía ajos, como una corona de ajos. Qué horrible, era como brujería. Ponía una corona de ajos en la puerta, que para ella eso significaba como que no entrara el mal. Y eso es el único recuerdo que yo tengo relacionado a tener un recuerdo de la fe de mis padres. Es una cosa así. Entonces, no había, qué triste, pero no se hablaba de Dios en mi casa, no había nada de eso. Se me hace muy triste, pero bueno, ese es mi caso. Muchas gracias, Martita. Gracias. Pues no tenemos más manita, pero quisiera dar mi experiencia. Yo siento que yo no me alejé de la fe de mis padres, yo recibí mucho de eso en mi hogar y aún conservo y estoy en la religión que ellos profesaban, pero yo llegó un momento en que pensaba, no sé poner en práctica lo que me dicen cuando ya después de la adolescencia y de estar casada, no sabía cómo poner en práctica las enseñanzas que yo recibía, lo que yo escuchaba, porque yo veía que actuaba diferente y no podía cambiar eso. Entonces ahí tuve como un conflicto, pero no era la religión, no era la fe que me transmitieron, era que yo no entendía cómo hacerlo en mi propia vida por la frustración que tenía por haberme casado con una adicta. Bueno, gracias, eso. Ay, Esperanza. Adelante, Esperanza. Buenos días, soy Esperanza. Creo que yo perdí la fe a mis padres cuando ellos se separan, deciden separarse. Y primero se la perdí a mi mamá porque yo estaba contra esa decisión de ella, ¿no? Que se separara de mi papá. Yo me crié en un mundo donde mis papás siempre tenían que estar viviendo juntos. Entonces siento que yo ahí solo yo perdí esa fe con los dos. Gracias. Adelante, Víctor. Gracias, Esperanza. Tienes un micrófono apagado, Víctor. Gracias, Marta, gracias. La pregunta, ¿puedes leerla de nuevo, por favor? Dice así, ¿cuáles fueron las consideraciones que teníamos para alejar de la fe de nuestros padres? Bueno, ¿qué consideraciones o qué experiencias nos alejaron de la fe de los padres? Cuando yo era niño, leía un libro que se llama Escuchando al Gran Maestro. Era como mi libro de cabecera. Me encantaba repasar la vida de Jesús. Eran los 4 evangelios reducidos en ese libro. Eran puras letras, pero a mí me gustaban. Había algunos dibujos. Me gustaba la sencillez que tenía ese libro, Escuchando al Gran Maestro. Y bueno, em,
Este libro me conmovió mucho y al mismo tiempo estaba leyendo la escritura. Cuando llegué a leer Éxodo 20, los 10 mandamientos, de niño comprendí que yo no tenía que adorar imágenes y otras cosas. Y eso hizo que buscara otras opciones. Dejé de asistir al catolicismo. Mi madre me enviaba para allá y me gustaba ir allá por jugar con los niños, pero por socializar, pero no por la fe, porque lo entendía eso. Así que me alejé de ellos y empecé a buscar otras opciones. Fui a una iglesia bautista. Ahí también me gustaba porque nadie me cuestionaba ni me decía nada, pero me encantaba eso, escuchar de la palabra de Dios. Sin duda, desde muy pequeño, yo empiezo a leer la Biblia a los 8 años, mi mundo interno estaba cambiando, pero mi neurosis estaba ahí. Yo quería ser como Jesús, pero no podía por mi naturaleza. Yo no entendía qué pasaba conmigo. Yo quería ser un buen niño, pero no podía serlo, porque la neurosis y la depresión me ganaban. Trataba de comportarme bien, pero no podía. Era impotente para eso. Y fui impotente para eso hasta que llegué a Neuróticos Anónimos. Hubo un tiempo que pasé con Alcohólicos Anónimos y fue bueno, con toda la experiencia que viví y mi enfermedad, mi hipersensibilidad, fue bueno, pero no era suficiente. Yo necesitaba algo más. No sabía exactamente qué, pero algo más necesitaba yo, porque yo llegué a Alcohólicos Anónimos por causa de intentos de suicidio que yo tenía. Y de hecho, el último intento de suicidio fue dentro de Alcohólicos Anónimos. Después me encontré con Neuróticos Anónimos. Formamos el primer grupo aquí en la ciudad y eso me ayudó porque tenía que leer más, tenía que estudiar más y el compromiso con las personas que llegaban para hablarles del programa de recuperación. Pues sí, lo logramos. Así que a partir de ese momento, mi vida empezó a tener una nueva dirección en la comprensión del programa de recuperación desde la raíz de todos los problemas, el espíritu. He dicho y lo repito, no hay 5 enfermedades o 10 enfermedades, es una sola enfermedad. Es una sola enfermedad con una diversidad de síntomas. La codependencia
el alcoholismo, el juego, la adicción al sexo. Todos estos son síntomas de una enfermedad espiritual. La raíz de la enfermedad espiritual es una mente torcida. Son pensamientos infantiles deformados, ideas que son falsas y que fueron tomadas como verdad. Ese torcimiento, hemos torcido nuestras mentes en una forma de pensar tan destructiva de ser el primer paso de Neuróticos Anónimos. Y cuando podemos comprender qué significa espíritu, qué significa espíritu, espíritu significa viento, energía en movimiento. Y Jesucristo dice que el espíritu es la palabra. Él dice, mi palabra es espíritu y es vida. Entonces, de ahí he podido entender que la palabra es espíritu. Luego viene el refuerzo con Carl Jung, donde dice que el pensamiento es espíritu. Y luego, después de eso, viene el refuerzo de Grover, donde aclara, afirma categóricamente, espíritu es pensamiento, pensamiento es espíritu. Así que empiezo a entender, ¿verdad?, que mi problema era una mala comprensión de la realidad. Y tenía que cambiar esas antiguas ideas por las nuevas ideas que estaba adquiriendo en el programa de recuperación. Cuando descubro ya esta acción de espíritu, mi mente tiene más claridad en lo que tengo que trabajar, tal como lo dijo Carl Jung. Pensamiento contra pensamiento. El trabajo está en mi mente siempre. Así que, ¿qué nos alejó de la fe? Ahorita estaba escuchando a Marla sobre los ajos. En lugares donde hay muchas serpientes, se utilizan los ajos para que las serpientes no lleguen, porque a las serpientes no les gusta el olor a ajo, se apartan. Y también, pues el ajo es bueno para que la circulación y la sangre se purifiquen. Y, en fin, tiene muchas cualidades el ajo. Y por eso en las cabañas colgaban los ajos en cada, mm, en cada poste de la cabaña ponían ajos para alejar a las serpientes. Luego surge la idea de que es que el ajo es de buena suerte, ¿verdad? O como pensaba la mamá de la compañera Marla, que alejaba el mal, ¿no? Pero bueno, así se dan las cosas. Las ideas van cambiando y van revalorando las cosas y le van poniendo un fetichismo, una creencia, una fe en esas cosas. Es increíble, pero el solo hecho de pensar que eso va a alejar los malos espíritus del hogar, pues les pone tranquilo a ellos.
La problemática es cuando no nos damos cuenta que los problemas no vienen de fuera, que los problemas vienen de dentro, de nosotros mismos, porque la enfermedad espiritual está dentro de nosotros. Bueno, gracias, Marta. Al contrario, gracias a usted, Víctor. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué no nos importaba la condición de nuestra alma o las acciones religiosas? Repito, ¿por qué no nos importaba la condición de nuestra alma o las acciones religiosas? Bueno, voy a compartir en lo que se anima a alguien más para que no haya tanto espacio de silencio, ¿verdad? Pero dice, bueno, yo me voy a volver a leer la pregunta, por eso la escribí aquí. ¿Por qué no nos importaba la condición de nuestra alma? Ahorita que compartía Víctor, me acordé que a los 15 años yo me compré mi primera Biblia. Y vaya que para mí en ese entonces comprar una Biblia se me hacía muy cara. Y por cierto, la iba pagando en abonos semanales. Y y la estudié junto con una muchacha y un muchacho, eran novios ellos, y ellos eran testigos de Jehová. Entonces ellos llegaban a mi casa los sábados, me acuerdo, los sábados, no me acuerdo, 8 o 9 de la mañana llegaban y me daban así estudios bíblicos cada semana o cada 15 días, dependiendo. A veces hasta era una vez al mes. Y recuerdo que eso me hace pensar que yo sí anhelaba saber de Dios. Yo sí quería saber de Dios, pero en ese momento lo que ahí me enseñaron me cambió, pero no me gustó el cambio que di, porque me llené de mucho miedo y, y sentí que perdí como alegría en mi vida, porque a mí me alegraban cosas que ahí, a través de esa religión, me decían que era pecado. Ejemplo, yo tenía una colección de pitufos. Me encantaban los pitufos y coleccionaba, teníamos que juntar 100 pitufos. Pero ellos me contaron la historia de que los pitufos eran, bueno, ya ni me recuerdo muy bien la historia, pero era una historia que supuestamente esto tenía que ver con brujos y con duendes y demonios y no sé qué. Y me llené de miedo y yo tiré mis pitufos. Y todo eso me entristecía. Entonces era una religión que me ponía triste y no me gustaba tener esa sensación. Y bueno, habré estudiado yo creo que, no sé, 8 o 9 meses, algo así. Y eso fue lo más cercano a tratar de conocer un Dios. Y bueno, ahí me detengo en mi compartir. Gracias. Gracias, Marla. ¿Quién más se anima, compañeros? Adelante, Hilda. Buenos días a todos. Gracias por darme este espacio. Fíjense que a mí la religión, pues como a la mayoría, me ocasionó mucho, y de hecho me ocasiona todavía, mucha confusión. Yo sé que Dios es uno, yo sé que todo, pero a mí de niña, siento que tuve buena formación, que algunas veces me aburría mucho, pero había unas mujeres, unas señoritas que no se habían casado,
Y ellas se dedicaban a llevarnos a todos los niños de cercanos a la iglesia y nos platicaban de Dios pero era así como que muy aburrido. Cuando realmente yo encuentro ese Dios bondadoso, bueno, y me cambia la percepción, ya es en el programa, porque a mí como que ninguna religión me llena mucho. Y en el programa encuentro a ese Dios que yo quería. No sé quién me dijo que Dios era castigador, yo no sé quién me metería esas ideas, pero sí le tenía un poquito de miedo. Y ya con el programa me refugio mucho en él. Me refugio en él, creo en él y empiezo, aunque todavía algunas veces tengo confusión. Y yo digo, ay, Señor, como que estar cerca de ti es mucho sufrimiento, como que el quererte tanto nos lleva, a mí me ha llevado así como a un estrés, una enfermedad. Estoy pasada, gracias a Dios ya me dieron de alta de un cáncer que tenía, ¿no?, en la mama. Y apenas hace 15 días me dijeron que ya estaba libre, nada más que sí tiene que seguir checándose y con muchos estudios porque pues puede regresar. Pero mi relación con Dios a veces es tan confusa. Ahorita, por ejemplo, yo tengo una ansiedad, pero una ansiedad. Yo no sabía que era ansiedad hasta que estoy aquí en NA. Digo, pues esa es la ansiedad. Yo antes decía, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así de mal? ¿Por qué si yo ya tengo mucho tiempo en el programa? ¿Qué es esto que tengo interior? Que a mí esta ansiedad me lleva hasta desmayarme, pero no lo ubicaba. Ya con ustedes lo ubiqué y empiezo a hacer respiraciones, pero hay mucho cuestionamiento hacia Dios. ¿Yo quién soy, pues, para cuestionarlo? ¿Yo quién soy para exigirle? ¿Yo quién soy? Pero algunas veces me encuentro en ese estado. Y ahorita estoy trabajando esta ansiedad que sé que es parte de la enfermedad y que gracias de verdad al programa yo ya aprendí a manejarla un poquito. Aunque mi mente dice una cosa, pero mi cuerpo dice otra. Pero en ese trabajo estoy. Pero quiero estar con Dios. Quiero agradarlo, quiero amarlo y quiero que Él sea lo más grande en mi vida. Muchas gracias. Gracias, Hilda. ¿Qué más quisiera compartir, compañeros? No tenemos más participaciones, Víctor. Bien. Dime la pregunta, por favor. ¿Por qué no nos importaba la condición de nuestra alma o las acciones religiosas? Bueno, no nos importaba porque teníamos diferentes prejuicios. Uno, como bien se comentaba, unos pues no podían entrar a la religión porque no la comprendían. Otros porque no habían sido educados en ellas. Así que había una confusión en ellos. Las creencias, como por ejemplo, si vemos ese cuento que decía Marla, perdóneme que use eso porque es muy importante, ¿no? Considero yo. Los pitufos, los espíritus azules, ¿sí? Una historia que fue escrito por un sacerdote católico, esos los pitufos, donde Gargamel hace el mal, ¿verdad?
es el malo del cuento, ¿sí? Y los 7 suspiritos azules o espíritus azules, suspiritos son espíritus azules, representan el, la virtud o el defecto que comúnmente poseemos. Pero luego tenemos al sabio, al pitufo, al papá pitufo, el sabio pitufo, ¿verdad? Que de alguna manera buscaba salvar a los espíritus de sus propios engaños o en sus propias aventuras en las que estos se metían, ¿no? Y entre ellos pues está Pitufina como la única pitufa que se ve ahí en el programa, ¿no? Esto es un cuento y tenemos que verlo como cuentos. Podemos sacar muchas cosas de ahí, pero es muy divertido el programa, sea quien lo haya escrito. El problema son los prejuicios internos de cómo vemos las cosas. Yo recuerdo en estos prejuicios que había personas extremistas religiosas que llegó un tiempo que decían que todos los peluches eran del demonio. Y había iglesias donde quemaban, llevaban los peluches para quemarlos. Digo, wow, qué bárbaros, ¿no? Qué bárbaros. Y digo bárbaros en un sentido real, bárbaros. ¿Por qué? Porque seguidos por un prejuicio religioso, no por una enseñanza o una instrucción bíblica, no, sino por prejuicios religiosos. Decía el apóstol Pablo, el ídolo nada es. O sea, un ídolo nada es. El problema es el demonio que está detrás del ídolo. Pero el problema básico es nuestra mente, nuestras ideas, la forma en que nosotros pensamos. Romper prejuicios religiosos, derribar argumentos engañosos, es un trabajo que hemos venido haciendo desde hace algún tiempo, ¿no? Y recuerdo un caso cuando el doctor Marcos, que estaba encargado de un pabellón psiquiátrico, me llama para hablarme de un caso específico de una persona que se intentó suicidar. Ella vivía en un rancho. Por allá en ese rancho llegaron unas personas y empezaron a meterle las ideas de su religión. Pero en cierta ocasión, la persona del rancho, ella pues hizo algo indebido, de acuerdo a la religión, y le dijeron que eso no era correcto y que iban a dejar de ir a su casa. En fin, le dieron una disciplina, entre comillas, de no saludarle, de no hablarle. Entonces ella se puso triste y se puso depresiva. Y al considerar que había perdido una relación con Dios, intentó suicidarse. Cuando hablo con ella y le voy explicando poco a poco la escritura sobre la realidad, ¿y dónde puso usted su fe? Usted puso su confianza en el ser humano, pero no en Dios. El ser humano tiene una multitud de prejuicios y una forma de control religiosa para llevar a la persona a donde ellos quieren llevarla.
Y las personas en su ignorancia van siguiendo a esas personas, pero no se dan cuenta que sus vidas no cambian, que sus vidas siguen vacías. Cuando le explico a la persona estas cosas, ella tomó otro aire y entendió que Dios nunca la había abandonado, que Dios seguía estando con ella, estén o no estén esas personas, esté dentro o no esté dentro de esa religión. Tú no has cometido el pecado imperdonable. Esas personas quieren controlarte, quieren disciplinarte para que tú hagas lo que ellas dicen. Así que, bueno, después de eso y otras citas, la persona salió del pabellón de nuevo a su casa con una nueva visión de la vida. Así que los prejuicios religiosos son juicios anticipados o juicios impuestos. Cuando los padres, los abuelos, nos imponen una idea y creemos que el respetar esa idea es honrar la memoria de los padres, no, es una falsa fidelidad. Yo tengo que revisar qué es correcto y qué no es correcto, qué está de acuerdo con el Dios que concibo y qué no está de acuerdo con el Dios que concibo. Tengo que sopesar, porque los padres no fueron sabios, no fueron perfectos. A ellos también les fue impuesta una idea o las ideas que después transmitieron a sus hijos y los esclavizaron y los hicieron que odiaran la religión, aún a Dios, con sus prejuicios. Podemos ver en una canción, verbo no sustantivo, un prejuicio religioso, donde dice doña Carlota, que siempre que caía en el patio, en su patio, les tronaban las pelotas. ¿Por qué? Porque, pero ella era religiosa. De acuerdo a la idea de los niños, es que ella debería de ser buena, pero es una mala persona. No nos damos cuenta que la religión, profesar una religión, creer que a través de actos religiosos vas a limpiar tu vida, nunca lo vas a lograr, porque es dentro de mí donde está la enfermedad espiritual. Y es mi relación personal con Dios lo que me va a ayudar a salir adelante de esta enfermedad. La ansiedad es un síntoma de la enfermedad. ¿Cómo se genera la ansiedad? Por los pensamientos de la persona. ¿Qué es lo que piensa? Las máscaras de la ansiedad, una de las máscaras o uno de los síntomas es la exagerada preocupación. Y otras máscaras. Pero si no cambia el pensamiento, la ansiedad va a seguir ahí. Es importante para nosotros detectar la raíz de nuestro problema, como lo dice el quinto paso. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. La naturaleza. Necesitamos reconocer la parte de responsabilidad que nos corresponde en un problema. Bueno, hasta aquí. Gracias, Marta. Gracias, Víctor.
Continuamos con la última pregunta de este punto. ¿Qué produjeron en nosotros las dificultades emocionales? ¿Qué produjeron en nosotros las dificultades emocionales? Bueno, yo mientras se animan voy a dar como una experiencia. Yo empiezo a ver mis dificultades emocionales cuando empiezo a darme cuenta de mis emociones enfermas que me llevaban a actuar en una forma que yo no quería, pero lo hacía y no podía controlar eso. Entonces sentía una incoherencia. Quería ser de una forma y reaccionaba de otra porque como yo era muy reaccionaria y lo hacía desde la emoción, pero no me daba cuenta que venía desde el pensamiento. Entonces yo no podía tener los pensamientos sanos, limpios, porque yo tenía, yo estaba, había como una ruptura ahí entre lo que pensaba, lo que escuchaba de las enseñanzas de Jesús, lo que leía, porque yo leía mucho, y lo que luego venía a mi cabeza era distinto y me llevaba a emociones que, que me destruían y me llevaron a un caos. Entonces, ahí yo tenía una incoherencia total en en esa parte emocional. Adelante, Pía. Me excusan, compañeros, ahorita que no pude terminar bien de concluir mi compartir porque me entró una llamada. Bueno, ¿qué producía en mí? Pues las emociones en mí. Yo tengo que estar muy autoobservante de mis emociones porque en mí producían en el pasado, por mi desconocimiento de esta parte emocional tan enferma que he tenido, pues producían mucha ira, rabia, resentimiento, culpa, sufrimiento, porque pues dentro de mi enfermedad que me acontece, yo tenía tengo un defecto de carácter que yo quiero que las cosas se hagan a mi manera, pues el perfeccionismo, como yo pienso y como yo quiero, demasiada psicorrigidez. Entonces, claro, mi vida se hacía completamente ingobernable porque yo vivía en ese afuera, además que yo tenía muchos poderes superiores. Yo no solamente tenía un poder superior, tenía demasiados poderes superiores. Entonces, claro, esto hacía que mi vida fuera invivible, pues antes de llegar a la comunidad yo sobreviví y después de estar en la comunidad mucho tiempo sobreviví. Apenas como desde el año antepasado estoy encontrando la libertad, eh, el sentirme libre y que yo constantemente tengo que estar observándome a mí, que no tengo que observar afuera, que no tengo que observar porque yo también tenía lo que nos compartió Víctor Javier ahora. Yo también tenía como esa parte de, pues, demasiados prejuicios. Yo crecí en una familia con demasiados prejuicios. Y sobre todo ese qué dirán, eh, sí que hizo daños y estragos en mí. Eh, Toda mi adolescencia yo tenía un espíritu suicida y sobre todo en mi adolescencia fue más profundo y más enraizado. Porque claro, yo no vivía para mí, yo vivía era para el afuera.
yo no tenía una vida propia. Entonces, esto es lo que pues puedo responder a la pregunta que tú acabas de hacer, Marta. Gracias por permitirme compartir. Muchas gracias, Pía. No tenemos más manitas, Víctor. No puedo hablar. Ahí dice mi Bris, respuesta en el ¿quiere chat. No participar? puedo. Ahí dice mi respuesta en el chat. ¿La pueden leer, por favor? Gracias. Bris, tienes el micrófono abierto. Ah, bueno, no, como que se le abrió. Si no puedo hablar, ¿me puede leer mi respuesta en el chat, por favor? Gracias. Claro, ya veo la pregunta. ¿Me podrían leer, por favor? Buenos días a todos. A mí, en lo personal, cerca de mis emociones, es que me sentía y siento devastada, cansada, pecadora. Gracias, Bris. Marta, Marta, Marta. Bueno, pues veamos la pregunta de nuevo, Marta, por favor. Claro, Víctor. ¿Qué produjeron en nosotros las dificultades emocionales? Bueno, ¿qué es una dificultad emocional? ¿Qué es una dificultad emocional? Las emociones significan movimientos. Una dificultad emocional es cuando tengo un deseo de algo y me dejo llevar por ese instinto natural y lo cumplo. Y tengo una dificultad emocional. Cuando logro tener un hábito porque estoy siguiendo a mi instinto natural y no a la razón, entonces se convierte en un defecto de carácter. Soberbia, gula, ira, pereza, ansiedad, miedo, resentimiento, angustia, etcétera. Entonces, ¿qué producen los problemas emocionales o las dificultades emocionales? Producen que nosotros no podamos desarrollar paz en nosotros mismos y al mismo tiempo no podamos comunicarnos de forma adecuada con otras personas porque desconocemos nuestra realidad interior. No tenemos un conocimiento claro de quiénes somos. Creemos ser lo que no somos. Tenemos una falsa percepción de nosotros mismos. Creemos que somos buenas personas cuando en realidad estamos siendo o viviendo una imagen, pero no es nuestra realidad. Una percepción que pueda tener una persona dentro del cuadro familiar de la realidad de sus padres y pueda ver cómo sus padres se transforman al cruzar la puerta hacia la calle. Para la gente, son la gente buena, bondadosa, amable, hasta dadivosa, pero para su casa es un ogro, una ogra, esa persona. La dualidad de la personalidad y la máscara. Éramos como actores.
que fingíamos ser lo que no éramos, porque no podíamos cambiar nuestro interior, porque no entendíamos qué es lo que en realidad estaba pasando dentro de nosotros. Los conflictos que llegamos a tener internamente es el no comprender el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Dios nos puede devolver el sano juicio? Claro que sí. ¿Pero cómo? Primero tengo que reconocer lo que está mal en mí, porque este paso trata del inventario de los prejuicios, de las falsas fidelidades, de los ideales que tenemos y que no podemos alcanzar porque son perfectos y nosotros no somos perfectos. No podemos alcanzar un ideal de perfección. Son paradigmas, pero que a veces las personas no pueden entender lo que significa un paradigma. Es un ideal. Por ejemplo, la persona tiene el ideal del hombre perfecto, la mujer tiene el ideal del hombre que ve en la televisión, en una película. Así me gustaría que se comportara mi esposo, pero ellos mismos no ven su propio comportamiento. Un esposo que ha estado trabajando constantemente para traerles bienestar a la casa ha sido un buen proveedor económico, pero no un buen proveedor emocional, porque tiene una educación, eh, una formación así, de machista, de ser hombre, entre comillados hombre. Entonces él no puede ser como ella quiere. Luego ella busca a alguien de acuerdo a su película. Lo que encuentra a una persona amable que después la hace sufrir y abandonó a quien no pudo comprender que si bien le daba un bienestar económico y no podía darle un bienestar emocional porque el problema no estaba en él, estaba en ella. Entonces, esos falsos ideales que están inmersos dentro de la persona, esos falsos conocimientos, pues hacen que se sienta mal. La fe es confianza, no desafío, decía Bill W. Y si tenemos fe, confianza en Dios, realmente confianza en Dios, en un Dios amoroso, que dice que Él es capaz de perdonar todos tus pecados. Solo es cuestión de que te acerques a Él y que le confieses tu verdad y te comprometas a mantenerte limpio, de no volver atrás con tu pasado. Pero también Dios sabe que es un proceso de desintoxicación mental, de liberación de esos falsos pensamientos, de esas falsas ideas. Hay que descubrirlas. Por eso es que necesitamos de la orientación, de la ayuda, de la guía, para que nos vayan instruyendo en cómo nosotros podemos alcanzar la gracia de Dios. No, la gracia de Dios no la vas a alcanzar por actos personales. No porque seas buenas personas, con todos vas a tener la gracia de Dios. La gracia de Dios es un pacto que vas a hacer con tu Dios personal, no con una iglesia, una congregación, no, personalmente con Dios. Así que
Estamos hablando de espiritualidad. Tenemos que comprender lo que el amor de Dios es en nuestras vidas para ponerlo por obra. Dios dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. También dice, ven y estemos a cuenta. Es una invitación, ven. Dice, no voy a ir a ti. Dice, ven y estemos a cuenta. Es tu voluntad, yo ya te hago la invitación. Ven acá conmigo y estemos a cuenta. Vengan los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Si tenemos fe, pues vamos a brincarnos y vamos a hacer ese cuarto paso y vamos a hacer un análisis del mal que hemos hecho y del mal que nos han hecho y de las virtudes que poseemos para tener un mejor conocimiento de nosotros mismos y un concepto adecuado para nuestra vida. Tenemos que tener un autoconcepto de acuerdo al amor que Dios nos tiene y al amor que nos tenemos a nosotros mismos y al amor que podemos profesar a las personas que conviven con nosotros. Bien, conflictos emocionales. ¿Cuál es la raíz de ellos? Nuestro aprendizaje, lo que aprendimos. Y aprendimos por varias vías, absorbiendo emociones, por la educación de la palabra, por nuestras relaciones humanas, absorbimos actitudes. ¿Y por qué nos hundimos? Porque somos jueces de nosotros mismos, tomamos el papel de Dios con nosotros. Soy tan malo, tan malo, tan malo, que Dios no me ama, decía yo. Dios no me quiere, porque a los demás sí les hace el bien y a mí no. Y yo que tanto me esfuerzo por encontrarlo, por estar con ellos, por ser como él. Sí, pero te esforzabas mal. No sabía cómo combatir esas ideas que me llevaban a la destrucción. No sabía. Era ignorante de mí mismo. Tenemos que empezar por conocernos a nosotros mismos para poder liberarnos de esos conflictos emocionales. Gracias, Marta. Gracias a usted, Víctor. Pasamos entonces al punto 13. Dice así: entonces tuvimos que buscar nuestra fe perdida. La encontramos en NA como lo pueden hacer otros. Este punto tiene una sola pregunta que dice así: finalmente, ¿dónde encontramos nuestra fe nuevamente? Repito, finalmente, ¿dónde encontramos nuestra fe nuevamente? Compañeros, bueno, yo la he estado encontrando, porque esto, pues yo lo he comprendido, ha sido una construcción constante del verdadero Dios que yo necesito para mi vida. Pues yo sé que yo lo traía interno, pero no lo tenía claro. Y he estado construyendo el Dios Padre mío, que es mi poder superior, amoroso, eh, sin mucho perfeccionismo. Yo sé que Él no es humano o fue humano, pero ya no es humano, pues según mi entendimiento y mi comprensión. Entonces, ¿qué es la divinidad?
y que esa divinidad en mí, yo la he estado también por medio de mi construcción de mi propio ser, porque pues yo venía en autodestrucción de mí misma. En esta construcción he encontrado un Dios que es incondicional, que es amoroso, que está en todas las áreas de mi vida, que a donde quiera que yo voy, siempre le digo, voy para tal lugar, yo ya sé la vulnerabilidad en la que voy a estar en este lugar y tú eres mi escudo, tú eres mi protección. Si yo estoy contigo, ¿quién en contra mía? Constantemente lo invoco, constantemente trabajo como estar en la conexión con él, no con la conexión de las cosas del exterior, porque me he dado cuenta que cuando yo estoy en esta conexión con el Dios Padre mío, que es mi poder superior, todo fluye, todo es paz, todo es tranquilidad. Tener esta fe, cultivar esta fe constantemente en Él, mi fe en Él, no en las personas afuera, para mí ha sido como mi columna vertebral para poder estar centrada y proyectada en mi propio ser. No, terminaste, Pía, no se escucha. Cada ser humano, iniciando por mí, es la vulnerabilidad que nos habita a todos. Gracias, compañeros, por escucharme y gracias por estar. Gracias a ti, Pía. ¿Quién más le gustaría participar, compañeros? Ahí tienes un mensaje de Brice que quiere que lo leas. Sí, ya lo voy a leer. Honestamente, aún estoy trabajando en tener una fe. iPhone 2, adelante. Buenos días, Marta. Buenos días a todos. Yo pienso que de la manera que yo empecé a descubrir y a conocer a Dios y saber que a Él le amaba, es cuando, ahorita de adulta, cuando antes de eso, bueno, no de adulta, sino más bien ahorita en mi tercera edad, porque al principio yo pensaba que Dios tenía muchas cosas urgentes, muchas cosas importantes que no era, que las cosas que yo tenía no eran urgentes. Y cómo empiezo a descubrirlo fue cuando conocí a Víctor, que sentí como que él estaba diciendo, me estaba ayudando a conocerlo, pero no como las religiones, no como esa enseñanza de mi mamá. De esa manera yo pienso que fui descubriendo que él me, que él me quiere y que también y que también le importo, pero también aprendí de que no era como me contaban, que era que yo nomás pidiera y él me daba, que no era así, ¿verdad? Entonces, que igualito lo que dijo, que yo me acerco a él y él me va a ayudar. Una de las cosas que no me olvidó es que dice que lo que él empieza no lo termina. Y aunque
A veces pienso que no tengo tiempo. Yo sé que esta obra que Él empezó la va a terminar conmigo. Así, eso es lo que pienso, lo que he descubierto y ah, lo que pienso, lo que veo. Gracias. Gracias, Minerva. No tenemos más manitas, Víctor. Gracias, Marta. Bueno, todos andamos por fe. No hay ni una sola persona que no tenga fe. Todo el mundo se mueve por fe. Los animalitos se mueven por fe. Todos nos movemos por fe. La fe es confianza y esperanza. Las esperanzas son las promesas que Dios nos da o las promesas del programa de recuperación. Pero si no estudiamos sus promesas, lo que podemos alcanzar, ¿cómo podemos tener visión de lo que deseamos, de lo que queremos? Todos tenemos fe. Sin embargo, estamos desenfocados de la fe en Dios. Cuando nosotros usamos una cámara con un lente de enfoque, si nosotros está desenfocada esa cámara, no podemos ver con claridad lo que está delante de nosotros. Pero cuando reenfocamos esa cámara, podemos ver con claridad lo que está delante de nosotros. Esto significa naturalmente que nosotros tenemos fe. Aún el que se suicida tiene fe. No es que perdió la fe, no perdió nada. La fe ha estado con él, pero no la ha enfocado en Dios. Su fe ha estado enfocado en otras cosas, pero no en Dios. Pero no es que no tenga fe. Tiene una fe primaria. Tiene una fe natural, pero necesita una fe salvadora, una fe salvífica. Y para eso necesita enfocar sus ojos en un Dios amoroso. Dios nunca estuvo dentro de mí hasta que yo hice un pacto con Él. Entonces, Dios entró en mí. Dios caminó conmigo. Estuvo conmigo. Pero el estar conmigo no significó que estaba dentro de mí. Lo dice exactamente el tercer paso, que después lo vamos a leer. Pero en el tercer paso nos habla acerca de que nosotros tenemos que ir en contra de nuestros deseos personales con la llave de la buena voluntad para poder abrir o para poder romper el egoísmo que está en nuestras mentes, el conocimiento que no permite que Dios entre a nuestras vidas. Cuando abrimos nuestra mente a la perspectiva o a la idea de que Dios existe, entonces dice ahí que entró el entendimiento a nosotros, pero siempre por la obstinación, por la soberbia, por la obcecación de las ideas impuestas en el corazón humano, esa puerta se vuelve a cerrar. O sea, la mente vuelve a cerrarse. Y tenemos que utilizar la llave de la buena voluntad
Otra vez tienes que ir en contra de tus deseos personales y escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios te dice que hagas. ¿Dónde encontré de nuevo la fe? Es que nunca la perdí. Lo que estaba era desenfocado de una realidad que yo no percibía. Yo podía percibir la realidad exterior, lo que hablan, lo que dicen y lo que hacen, pero no podía percibir mi realidad interior. No podía comprenderme a mí mismo. Ah, pero sí buscaba a alguien que me comprendiera. Pero si no te puedes comprender a ti mismo, tú que vives contigo, que vives allá dentro de ti y que estás contigo todo el día, no te comprendes, pues entonces, ¿quién te va a comprender? Y las demás personas están en la misma postura. Quieren ser comprendidos. Quieren ser amados, quieren ser respetados. Lo quieren. Pero al no tenerlo, lo exigen. Y ahí está la enfermedad. O si no, se van al otro extremo, a la autoconmiseración, a la autolástima, a la depresión. Se van al otro extremo. Pero estamos desenfocados de la fe. Necesitamos enfocar nuestra fe en un Dios vivo y amoroso que quiere tener un pacto con nosotros, que quiere tener una relación seria, honrada y honesta con nosotros, pero nosotros necesitamos destruir los engaños que están en nosotros que no permiten que Dios entre a nuestras vidas. Y ese es el trabajo del paso 2. El reconocer que no andamos en sano juicio. Porque creemos que inventar a un Dios es la idea de la concepción. No, no es inventar, es reconocerlo en tu camino. A Dios no se la inventa, Él existe y Él es. Y es el mismo ayer, hoy y siempre. Solo que hay que descubrirlo, pero no inventar. Yo no invento a ningún Dios. Él es como Él es. Y Él me enseña lo que Él es. Y me gusta como Él es. Y quiero ser como Él es. Cualquiera que esté practicando el programa de recuperación y repitiendo los pasos una y otra vez, se puede decir de él que está tratando de crecer a imagen y semejanza de su creador. Porque la idea es el enfoque de la perfección, es la meta. No voy a alcanzarla hoy, pero dice, estando convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará en el día de su venida. Entonces, yo creo en eso. Yo creo que Él me ha de perfeccionar. Pero el día de hoy me toca a mí trabajar en el camino del perfeccionamiento. Lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección espiritual. Lo que pretendemos es nuestra sanidad emocional de manera constante y no la curación total. ¿Por qué? Porque porque no somos perfectos, simplemente, y porque somos seres emocionales. Por eso tenemos que tener una mente alerta ante nuestras situaciones personales. Por eso está el 10º paso. Continuamos haciendo el inventario personal. Deberían de estar trabajando todo el mundo en ellos como parte de su recuperación y la mayoría no lo hace.
pero sí presumen de practicar un programa o de tener un Dios. Pero sus vidas no hablan de eso. Tiene que ser congruente lo que pienso, lo que digo y lo que hago, sin duda. Pero para lograr eso necesitamos madurez emocional, madurez espiritual, una verdadera confianza en un Dios amoroso, no una confianza simulada. Hay que demostrar cuando confiamos, hay que demostrar. Bueno, entonces vamos a continuar. Marta, ¿cuántas preguntas quedan aquí de este? Víctor, este punto solo tenía una pregunta. Ahorita pasaría al punto 14. Vámonos al 14. Perfecto. Dice así, ahora llegamos a otra clase de problemas. El hombre o la mujer intelectualmente autosuficientes. También a ellos muchos NA pueden decirles, si nosotros éramos así, demasiado listos para nuestro propio bien, nos encantaba que nos llamaran precoces. Nuestra educación nos sirvió para inflarnos de orgullo como globos, aunque procuramos ocultarlo. Secretamente sentíamos que éramos capaces de flotar por encima de los demás con el poder de nuestros cerebros. Los progresos científicos nos hacían creer que no hay nada imposible para el hombre. La sabiduría era todopoderosa. El intelecto podía conquistar a la naturaleza, ya que éramos más brillantes que la mayoría. Así lo creíamos. Con solo pensarlo, ganaríamos la batalla. El Dios del intelecto desplazó al Dios de nuestros padres. Pero el diablillo del desequilibrio emocional tenía otros planes. Después de creer que habíamos sido los triunfadores, resultaba que estábamos perdiendo en todo. Nos dimos cuenta de que teníamos que recapacitar o moriríamos. La pregunta dice así, ¿qué significa para ti ser intelectualmente autosuficiente? Adelante, Marla. Sí, muchas gracias. Miren, esa pregunta me encantó porque me mostró mi ignorancia. ¿Saben? Me gusta buscar en la computadora cuando salen este tipo de preguntas que a veces pienso que las conozco y no las conozco, pero miren, me encantó lo que dice. Dice que una persona intelectual es alguien que se caracteriza por tener una gran curiosidad intelectual, pasión por el conocimiento y estudio, una mente crítica y analítica. Dice que son personas que se dedican a reflexionar sobre la realidad y a cuestionar el mundo que les rodea, buscando comprenderlo a fondo. O sea, tienen una alta capacidad intelectual, una pasión por el conocimiento, una curiosidad intelectual, una mente crítica y analítica, capacidad de reflexión y análisis, comprensión de la realidad, compañeros de debate porque le gusta participar en debates intelectuales y tiene críticas constructivas. Ay, bueno, y me faltan dos más, ya no me quiero alargar en eso. Se me hace tan hermoso lo que es ser una persona intelectual y ¿saben qué? Yo en mi adolescencia era una ignorante arrogante que yo pensé que era autosuficiente porque trabajaba, porque me mantenía y ¿cuál? O sea, qué tristeza pensar en mi juventud, cómo creí
que me podía comer el mundo y pues era simplemente la arrogancia de mi juventud. Bueno, hasta aquí paro mi compartir. Muchas gracias. Gracias, Marla. Adelante, Pía. Bueno, compañeros, esa pregunta maravillosa, porque yo endiosaba a los intelectuales, me endiosaba yo también, yo creía que me las sabía dizque todas, porque también yo era mi propio poder superior, entonces, porque había hecho algunos estudios, porque hacía cualquier, pues, sin deteriorar pues también mis obras pues en el arte. Yo, o sea, una soberbia súper fuerte. Y era ese miedo, o sea, eso venía del no reconocimiento de esas creencias de, de mi adolescencia, de mi niñez, de toda mi familia, porque pues al ser la mayor yo hice demasiadas cosas para buscar esa aprobación y esa aceptación y ese reconocimiento afuera. Y aún en ciertas formas yo sigo endiosando a los que tienen mucho conocimiento y les sigo en cierta forma entregando el poder. Entonces yo ya estoy como en ese proceso de que yo no me las sé todas y que asimismo todos los seres humanos no se las saben todas. O sea, eh, también hay que reconocer en mí primeramente que yo tengo suficiente y que soy suficiente para mi vida, pero no en esa forma distorsionada que dice que me las sabía todas. No, yo no me las sé todas. Y como compartió también el compañero, pues Víctor Javier ahora, de esta personalidad que constantemente yo tengo que estar en autoobservación, porque cuando yo paso a esa cuestión de la soberbia y del perfeccionismo, me pierdo y me ha tocado iniciar compañeros de cero. Y con el trabajo de elaborar una pintura o hacer una escultura, eso sí que me ha limado en mi personalidad dañada y con estos distintos distorsionados que traigo. Porque muchas veces cosas que yo veo que están bien y con ese perfeccionismo, yendo muy bien en una elaboración de un trabajo y, y yo misma lo anulo y entonces lo cancelo y tengo que iniciar de cero y así es constantemente, así ha sido constantemente en mi proceso de recuperación. Esto es como una escultura de barro que yo estoy amasando apenas la arcilla y en ese proceso para llevarla a elaborar la escultura. Y constantemente es una elaboración. Hoy hay una partecita, hay un dedito que quedó bien, pero mañana hay un dedito que no está tan bien y que lo tengo que volver a observar y volverlo a trabajar, a esculpir para poder lograr, no la perfección, porque ya eso sí lo tengo muy claro, tengo que ser muy autoobservante de eso, porque ese defecto de carácter en mí ha hecho mucha mella y me ha hecho demasiado daño. Y también he hecho daños afuera con ese perfeccionismo. Ya ahora estoy en esa elaboración de entregándoselo al Dios Padre mío que es mi poder superior, pero accionando, cambiando de actitudes, trabajándole mucho esa soberbia, trabajándole a la humildad, que yo soy igual al otro, que pues que yo no soy ni menos, ni mejor, ni peor, ni más que el otro,
que estoy en esa igualdad de vulnerabilidad humana como lo que ayer aconteció por el sector donde vivo, que en la parte más de arriba estamos viviendo un invierno mortal, compañeros. Y ayer iniciamos el día en llovizna, estaba lloviendo, y el día terminó en una tragedia, que eso me tiene súper triste. Yo no soy Dios, pero sí me duele mucho lo que le pasa a los seres humanos, porque yo soy otro ser humano. Y como es hoy, y como es en este momento, este es el momento presente, el mayor regalo que el Dios Padre mío me está dando en estos momentos, y que no sé más, porque lo que pasó ya pasó, y lo que va a pasar no. Ayer, de mis vecinos cercanos, 8 víctimas, compañeros. Entonces, ¿a quién yo le tengo que entregar mi vida constantemente? Y mi voluntad y mis deseos, que a veces no son tan buenos, al Dios Padre mío, que es mi poder superior. Él es el que me sostiene y me mantiene, y asimismo he estado en mucha oración por todos mis vecinos que están sufriendo en estos momentos. Gracias, compañeros, por escucharme y gracias por estar. Gracias, Pía, y un abracito para ti. Minerva, no sé si se quedó su mano levantada o quiere participar. Mm, Entonces, bueno, José, Discúlpame, Marta, ya la bajé. Ya la bajo. gracias. Josefina, adelante. No te escuchas, Josefina. Solo te vemos, pero no te escuchamos. Oh, perdón. ¿Puedes repetir la pregunta de nueva cuenta? Bendecida mañana. Claro que sí. Finalmente, ¿dónde encontramos nuestra fe nuevamente? Ay, no, discúlpame, Josefina, estábamos en otro lado. ¿Qué significa para ti ser intelectualmente autosuficiente? ¿Qué significa para Josefina ser intelectualmente suficiente? Pues la número 1. Y hoy por hoy sé que eso significa muerte. No soy la número 1. Por eso estoy aquí. Gracias. Gracias, Josefina. Adelante, Víctor. Gracias. ¿Qué significa ser intelectualmente autosuficiente? Bueno, significa que la persona que es así considera que no necesita de nadie, que él puede solo con su vida. Pero a veces somos tan ilusos, porque si nos ponemos a analizar nuestras vidas, nos damos cuenta de que siempre hemos necesitado de alguien, siempre, de un amigo, una amiga, de alguien. Alguien nos tocó el hombro, nos echó la mano, y esto está hablando de que no somos autosuficientes. Una cosa es que creamos, como dice el paso, sentíamos que nos elevábamos sobre
las demás personas, ¿no? Por cuestiones de orgullo intelectual, soberbia intelectual. El paso 6 nos dice que tanto la intelectualidad y la humildad pueden llevarse bien, siempre y cuando pongamos la humildad por delante. El ejemplo del científico que él nos dice, yo adoraba y veneraba a la ciencia. Hoy ya no la adoro, la venero, pero no la adoro. O sea, la reconozco, pero no le doy la primacía en mi vida. El enfoque es diferente. Cuando el científico fue capaz de reconocer que él era el intolerante y no el programa de recuperación, estaba reconociendo una verdad en sí mismo. Había dicho que el programa de recuperación pues eran tonterías, que no lo iba a tomar en cuenta, pero después reflexionó y dijo, no, no he visto los hechos. O sea, por un momento el prejuicio me cegó y no podía ver los hechos. ¿Cuáles eran los hechos? Que esas personas estaban logrando lo que yo con toda mi intelectualidad y toda mi situación no lograba. A mí me sucedió en una congregación. Cantaban unos amigos muy bonitos y, y su música quebraba mi corazón. Me hacía reconocer muchas cosas. Pero en las predicaciones yo era un crítico de eso. En las actitudes de las personas que estaban en esa congregación, yo era un severo crítico. Y decía, no, pues esta gente está borracha de emociones y por eso está así. Pero una voz que escuché dentro de mí me dijo, bueno, por lo menos ellos están borrachos emocionales, expresando sus emociones, pero van a estar bien, son felices. Y tú, con toda tu crítica y tu rollo ahí, estás amargado. Y dije yo, tienes razón. Y entonces le dije a una persona, ayúdame a llegar ahí al altar. Y entonces llegué al altar y doblé mis rodillas. Bueno, ahí me rompí y empecé a cambiar. Dejar de ser tan duro con mi crítica. La humildad por delante, dice el sexto paso. La humildad y la intelectualidad pueden llevarse, pero necesitamos ser humildes. No es porque, uy, ya me las sé todas y yo, no, no, no me las sé todas. He desarrollado habilidades importantes para el beneficio propio y para apoyar a los demás. Quien verdaderamente sabe es Dios y Él inspira. Así, ¿quién es una persona intelectualmente autosuficiente? No existe tal cosa.
El paso dice que el que se considera la punta de flecha de la evolución, el que se ha convertido en Dios de su propio universo, es un Dios de su propio universo. Entonces, dejamos de ser un Dios de nuestro universo para ser servidores de Dios y no quitarle lugar a Dios. Dejar de estar autojuzgándonos, sentenciándonos, odiándonos a nosotros mismos y empezar a amarnos, porque Dios me ama, ama su obra, ama a mi ser interior, Él lo ama y yo tengo que amarme como Él me ama. Tengo que aprender a amarme como Dios me ama para poder amar al prójimo. Así que lo más importante, lo más importante es reconocer nuestra realidad y nuestras necesidades. ¿Necesitas de otras personas? Sí, sí las necesito. Siempre las he necesitado y Dios siempre me ha enviado mensajeros de amor a mi vida. En los momentos más difíciles, dentro del programa de recuperación, siempre ha habido una persona amorosa para mí. Hombres y mujeres amorosos que me han ayudado a salir de una situación. He tenido compañeras muy amadas, como respetadas, y compañeros también, que recuerdo a uno que un día llegó a casa y me dice, hey, Víctor, vamos al grupo porque para que veas qué es lo que está pasando. Y sí fui y lo vi. Me dice, ¿qué piensas? Pienso que este grupo ya murió. Quizás si hubiera venido antes de que llegaran tan lejos, pero no, no podemos hacer nada por él. El grupo está muerto. Y el grupo se cerró a la semana. Lo enfermaron 2 alcohólicos, pero la responsabilidad de defender su grupo eran los otros, pero eran como niños inocentes, tratando de jugar al grupo, porque no tenían experiencia. Porque aquellos que teníamos la experiencia, habíamos abandonado el grupo y somos responsables de esa muerte, de ese grupo. En fin, son cosas que pasan. Gracias, Marta. Gracias a usted, Víctor. Víctor, yo creo que nos pasamos porque acá son 11:49. Ah, sí, ya llegamos a la hora. Oye, bueno, entonces, ujú, lo dejamos hasta ahí. Quedaron preguntas pendientes de Sí, Víctor. ¿Cuántas? 7. No, pues lo dejamos para la otra. Son muchas. ¿Ok? Sí, señor. Sí, señor. Bien, gracias, Marta. Bueno, Gracias. compañero.
Se le cerró el micrófono, Víctor. Vamos a cerrar esta sesión no, este espacio, para abrir el otro espacio donde ustedes comparten con nosotros. Voy a cerrar la grabación para que podamos hablar con libertad.